Amigos de la red, Agencia de Noticias Nuevo Siglo, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz, este día martes 18 de noviembre del 2025. Esta mañana en su programa Platicando con Periodistas, se encuentra con nosotros un periodista distinguido, autor de varios libros ya, y por cierto, le estamos platicando para presentar su libro acá en Minatitlán, y me refiero al periodista José Luis Ortega Vidal. José Luis. Hola, mi querido Guillermo, como siempre un honor estar aquí, amigo, en tu programa, en tu agencia Nuevo Siglo. Y por supuesto, con los amigos de Minatitlán, tan querido Minatitlán, con muchos recuerdos. A la orden, aquí estamos, Memo. Pues José Luis, queremos platicar contigo. Viviste la experiencia muy dramática, la experiencia de las inundaciones en Poza Rica, en la zona norte de Veracruz. Le dices una cobertura muy amplia y te agradecemos el apoyo que nos brindaste a través del material fotográfico, material de videos y todo, y les logramos dar una cobertura a la desgracia de la zona norte. Platícanos, José Luis, ¿qué es lo que viste? ¿Por qué dicen que hubo lluvias tan intensas que provocaron las inundaciones cuando el meteorólogo Isidro Cano dice que fue debido a la apertura de unas compuertas de una presa? Sí, Memo, bueno, es un tema hasta la fecha muy controvertido de cuáles fueron las causas de esta inundación. Hay varias versiones, una de ellas es el maestro Isidro Cano Luna, a quien pude entrevistar en este recorrido que hacíamos allá en Poza Rica, en unas 20 colonias que fueron las inundadas, algunas de ellas tan gravemente que desaparecieron. El caso de la colonia La Esperanza y otra colonia que se conoce como Las Granjas. Las Granjas es una colonia muy amplia, tiene dos secciones. Entonces una de las secciones, conocida como las Granjas en la zona baja, esa junto con La Esperanza, literalmente va a ser difícil a lo mejor que pueda yo escribirles lo que ocurrió, pero trataré de hacerlo de manera muy objetiva. Estas colonias, estuve ahí, se ubican junto al río Cazones, y La Esperanza y Las Granjas, ampliación o granjas que están en la parte más baja junto al río, estas dos colonias, el río arrancó las casas con todo y cimientos, o sea, casas, cientos de casas que desaparecieron. Un día te duermes en tu casa, hablo de casas de material o de mampostería, como le llaman, vaya, de ladrillos, de blocks, de cemento. Un día te duermes en tu casa y en la madrugada el río llega y de pronto al otro día tu casa desapareció, literalmente. En estos casos se van mezclando otros elementos junto a la inundación. ¿A quiénes les avisaron a tiempo? ¿A quiénes no les avisaron a tiempo? ¿Funcionaron los avisos oficiales? ¿No funcionaron los anuncios oficiales? Hubo gente que se enteró que el río venía porque su familia le habló en la madrugada y le dijo: salte porque el río te va a inundar tu casa y te puedes morir. Fue un caos, todo fue un caos. Y en este caos estamos hablando de más de 30 personas, 35, 36 hasta el último conteo, personas que fallecen, que mueren a consecuencia de estas inundaciones. No todas en Poza Rica, porque yo estuve en un recorrido en Poza Rica durante 12 días, estuve también en Tuxpan, estuve en Álamo, un día en cada lugar, pero la inundación abarcó a casi 40 municipios de la zona norte. ¿Por qué casi 40 municipios? Porque estamos hablando del desbordamiento de 4 ríos. El de Poza Rica es el río Cazones, pero también hubo inundaciones en Tecolutla
con el río del mismo nombre, el río Tecolutla. Ahí fue un daño mucho menor porque, entre otros factores, las autoridades de Tecolutla, a diferencia de las autoridades de Poza Rica, sí evacuaron a gente de las colonias que sabían que se iban a inundar. Entonces no hubo pérdidas humanas en Tecolutla porque se actuó a tiempo. También hubo un tercer río, que fue el río Pantepec, que este río se desbordó a su paso por Álamo. Entonces ese es el tercer río, el Pantepec. Y hay un cuarto río que se va a desbordar días después, con un año también ya menor, que es el río Pánuco, ya en la zona de Pánuco, y que afectó sobre todo a la zona de Ligo. Estamos hablando pues de 4 ríos: Tecolutla, Cazones, Pantepec, Pánuco, de casi 40 municipios afectados, de 2 municipios donde los daños fueron terribles, que son Poza Rica y Álamo, en las partes bajas de los ríos. La parte baja del río Cazones, Poza Rica; la parte baja del río Pantepec, Álamo. Pero también hubo terribles desastres con pérdidas humanas en la zona serrana. Y me estoy refiriendo a la zona de Ilamatlán, en la Huasteca. Esta zona queda en lo que se conoce como la Sierra de Guayacocotla. Y allí hubo, aparte del desbordamiento de ríos y arroyos, cerros que se desgajaron y aplastaron comunidades. Ahí murieron maestros que están son enviados pues por la Secretaría de Educación, destacamentados, bueno, en esas zonas rurales. Entonces todo esto que les estoy describiendo fue dantesco, fue terrible, fue doloroso, fue un daño salvaje a la infraestructura: carreteras, puentes, casas, negocios, terminales, escuelas, hospitales, algunos desaparecidos, otros inundados, todo el primer piso, parte del segundo piso, 4 o 5 metros bajo el agua y el lodo, y daños a docenas de miles de familias y personas muertas. Nada más estoy hablando de Veracruz, porque además esta inundación abarcó Puebla, abarcó San Luis Potosí, una parte de San Luis Potosí, Hidalgo, una parte de Querétaro y otra parte muy fuerte en el estado de Hidalgo. Así es. José Luis, la capacidad de respuesta del gobierno estatal ante este desastre fue retardada, fue muy lenta. No esperaban. Yo estuve ahí. La inundación, como son 4 ríos de los que acabo de hablarles, no todos se desbordaron al mismo tiempo. Hablamos de 2 fenómenos de tormentas que se sumaron a lluvias atípicas que surgieron ahí en la misma zona. Vienen las tormentas, afectan toda la zona de estos 5 estados que les acabo de decir. Se suman a un fenómeno de lluvias locales, pues, atípicas. Llueve como no había llovido en las últimas décadas. Llueve como nunca para quienes nacimos en los últimos 50, 60, 70 años. No se había visto tanta lluvia. Todo este fenómeno meteorológico atípico, propio, digamos, del cambio climático, que tiene que ver con la deforestación, que tiene que ver con el incremento de las temperaturas, también la baja extrema de temperaturas, etcétera. Todo lo que le hemos hecho al planeta, pues. Bueno, todo esto conjuga un ataque feroz de parte de la naturaleza
a todo este universo que acabo de describir. Ahora bien, esa parte es la parte de la naturaleza. No se puede hacer nada contra ella de parte de ningún gobierno, de parte de ningún nivel. Ahora bien, ¿qué ocurrió? En Álamo, Temapache, la inundación ocurrió el día 9 de octubre. Y esto es muy importante que usted lo subraye. 9 de octubre, es jueves 9 de octubre. Estuve en Álamo y me lo platicaron. Álamo, desde el día 8, desde el miércoles 8, empieza a sufrir la primera etapa de su inundación. ¿De dónde viene esta agua? Ellos le llaman las aguas del monte, así se dice popularmente. Y me dicen, esas aguas siempre llegan aquí a Álamo. Vienen de un lugar que se llama la Mesa de Meltlaltoyuca, Puebla. Álamo está pegado a Tehuatlán, Veracruz, a Castillo de Tiayo, Veracruz, que se conoce como la Huasteca Baja. Y arriba de estos lugares, hacia la sierra, se llega a Puebla, a la sierra norte de Puebla, a la Mesa de Meltlaltoyuca. De este lugar, año con año, me dicen las personas, hay una inundación leve, bajan aguas del monte. Estas llegan desde el miércoles 8. Están acostumbrados a ellas. El agua empieza a subir de nivel algunos centímetros. Piensan que no va a pasar de ahí. Pero el río Pantepec les tiene una sorpresa. Al día siguiente, que es el 9 de octubre, el río Pantepec se desborda por un lugar donde nunca se había desbordado. Una parte donde solía, muchos años atrás, desbordarse el río, tiene un muro, y el río no se desborda por ahí, el muro lo evita, pero el río se desborda más abajo, en dirección hacia Tuxpan, pero todavía dentro de la población de Álamo, y se desborda por ahí, se suma a las aguas que bajan de la Mesa de Meltlaltoyuca, y ya tenemos una zona de desastre. Esto es importantísimo, ¿no?, para la pregunta que me estás haciendo. La primera inundación ocurre en Álamo y ocurre el día 9 de octubre. Ya hay para esto afectaciones en la zona rural de Álamo, no nada más es en la cabecera, también en la zona rural, y ya hay desbordamientos, afectaciones en la zona cerrada. Serrana mencionaba yo, y la Matlán, entre otros lugares. José Luis, me llama la atención una cosa. A ver, el meteorólogo te declara en entrevista exclusiva que la lluvia, la cantidad de lluvia que había caído, no era para que se inundara Poza Rica como se inundó. Esas fueron las declaraciones del meteorólogo. Lo que explica don Isidro, en el caso de Poza Rica, ahorita lo retomo, quiero concluir con esta parte de Álamo, porque está de la mano. En el caso de Poza Rica es el río Cazones, a eso se refiere el maestro Isidro. No me está hablando del río Pantepec, me está hablando del río Cazones, y ese río se desborda el día 10, al día siguiente de lo que ocurrió en Álamo. Álamo, el río Pantepec, aguas de la Mesa de Meltlaltoyuca y inundación en Álamo, el 9. El 10 es la inundación en Poza Rica. Lo que ocurre con Poza Rica es distinto a lo que ocurre con Álamo, porque en Álamo viene el río, el 9 ya se desborda, se inunda todo esto, y en el caso de Poza Rica, el día 6, 7, 8 de octubre, llueve como nunca, pero es un agua que la gente dice, pues está lloviendo, no para de llover, está checando los arroyos, están checando las calles, no hay inundación, hay mucha lluvia, pero no hay desfogue, se va por los arroyos, se va por el río, está checando los niveles del río, está creciendo, pero no se inunda. Eso es, acabo de decir, sí, días 6, 7, 8, incluso el 9. Cuando Rocío Nale declara, hace esa declaración el día 9, ojo con esa declaración, ella dice,
tenemos un problema de desbordamiento leve en la zona norte, lo dice el día 9, y Rocío Nale se está refiriendo al río Cazones. Seamos objetivos, cuando Rocío Nale dice desbordamiento leve, efectivamente había un desbordamiento leve, que era el del río Cazones. Me parece a mí que la gobernadora deja de lado dos datos clave. De ahí la confusión de su declaración. ¿Cuáles son los dos datos clave que ella deja de mencionar, en mi opinión, y en los hechos? Inciso A. Si bien había un desbordamiento leve el día 9 en Poza Rica, en Álamo no. El Álamo ya estaba tapado por la inundación. Así es. Ella se refiere a Poza Rica, pero no dice Poza Rica, dice hay un desbordamiento leve en la zona norte, y en la zona norte también incluye Álamo, y Álamo ya está inundado, ahí no hay ningún desbordamiento leve. Álamo ya está bajo el Abra, 3-4 metros por el río Pantepec. El otro dato que Rocío Nale deja de lado es que, si bien en Poza Rica hay un desbordamiento leve, sigue lloviendo mucho, y en Poza Rica sigue lloviendo mucho en la Sierra Norte de Puebla, que es de donde viene el río Cazones, y hay, ojo, hay ya señales que dieron a conocer a nivel nacional las autoridades meteorológicas, que Protección Civil de Veracruz ya lo tenía, que las autoridades municipales ya lo tenían, y que la gente ya lo tenía, lo estaban viendo. ¿A qué me refiero? Había, en ese momento del jueves 9, cuando Rocío Nale dice hay un desbordamiento leve, ya había señales de un potencial desbordamiento del río Cazones. Ya se sabía que en cualquier momento el río se podía desbordar. Todo esto lo explica el maestro Isidro Cano. Todo esto tiene que ver con un contexto donde la declaración de la gobernadora se incluye, se manifiesta dentro de un escenario que yo califico de caos informativo. Hay un caos informativo. Sí. Y eso tiene que ver con la capacidad de respuesta de las autoridades. Rápidamente, el peor presidente municipal que ha tenido Veracruz en muchos años, y que es el peor en la historia de Poza Rica de Veracruz, se llama el señor El Pulpo Remes. El Pulpo Remes, Fernando El Pulpo Remes, prácticamente no hizo nada, salvo enviar a gente de Protección Civil a su cargo en el ayuntamiento con unos megáfonos a recorrer algunas de las 20 colonias, no todas, algunas, a las 2 o 3 de la mañana, a decir, sálganse porque el río se va a salir. Hablo de las 2 o 3 de la mañana del día 10. Así es. Tu casa se va a inundar a las 4 o 5, y a la 1, 2, 3 de la mañana te están avisando, salte porque se van a inundar. Eso fue lo que hizo el ayuntamiento. Y así podemos ir viendo qué hizo Protección Civil Estatal, qué hizo la Marina, qué hicieron todas las instancias responsables de esto, que en mi opinión fue un caos, cuyo resultado al final de cuentas fue más de 30 personas muertas por inundación en el estado de Veracruz, la zona norte, no solamente en Poza Rica, y 20 colonias inundadas, cientos de casas desaparecidas por completo en las colonias que ya mencioné, y miles de casas afectadas con todos los muebles de las familias, muchas de ellas de las más pobres, ¿no? Así es. Bien, saludamos a Empedocles Gutiérrez, a Claudio Reyes Hernández y a Yuri Girón. Empedocles Gutiérrez dice, excelente programa, naturaleza, el peor o la peor catástrofe de la naturaleza, el hombre. Rocío Cortés, Rafael Granados, Dei Jacome, gracias por estar con nosotros. Bien, efectivamente, vamos a pasar a otro tema importante
de interés nacional y que pues, realmente el resultado. José Luis, yo nunca en los años que tengo como periodista había visto la leyenda en el Palacio Nacional del narcopoder o narcogobierno. Es una de leyenda, es una frase que impresiona, que recorrió lo que es el contexto nacional e internacional. La marcha del 15 de noviembre, convocada por la Generación Z, pero a la que se suman otras organizaciones. Tu punto de vista. Bueno, yo veo a un país que está en un proceso de transición que no es nuevo. Llevamos por lo menos, en mi opinión, 45 años de transición a lo que no teníamos antes, que se llamaba, no teníamos democracia, y hoy tenemos democracia. Me parece que esta marcha tiene que ver con el hecho de que hoy vivimos en un país democrático. Ahora bien, ¿qué significa tener un país democrático? Bueno, significa que hemos avanzado en elementos como la libertad de expresión, hemos avanzado en elementos como el respeto al voto ciudadano, etc. Tercer punto, una democracia que tiene esas ventajas, ¿a qué se enfrenta? Bueno, esa democracia se enfrenta a elementos de lucha por el poder, elementos de lucha por la línea histórica que se va a seguir con el poder. Me explico. Podemos tener democracia con un régimen que sea abierto, por ejemplo, la separación de poderes. Puede haber democracia y haber separación de poderes, legislativo, judicial, ejecutivo. Puede haber democracia en un país donde los tres poderes se sujetan a uno. El poder ejecutivo manda al legislativo y el poder ejecutivo manda al judicial, aunque en el papel no es así, pero en la práctica es así. Entonces podemos tener democracia en un país donde la libertad de expresión se lleva a cabo sin necesidad de confrontación, o un país democrático donde la libertad de expresión se lleva a cabo en un marco de autoritarismo. ¿Es contradictorio lo que acabo de decir? Por supuesto que es contradictorio. Son diferentes rostros de la democracia. Para decirlo con más puntualidad, llegamos a la democracia en el 2000, así para poner una fecha. No es tan simple como lo digo, pero para poner una idea muy concreta. Llega Fox al poder, el PRI se sale del poder, etc. Ya somos democráticos porque llegó el PAN. 12 años del PAN, decidimos que no lo hicieron bien, viene el PRI otra vez, la nueva generación, con los Peña Nieto, los Duarte, etc. Nos roban otra vez, nos engañan los priistas y decimos ya no queremos saber nada del PRI. Seguimos en la democracia y llega la izquierda al poder. Por primera vez llega la izquierda. Una izquierda que trae una historia de lucha desde el siglo XIX, por lo menos. Ahora bien, esta izquierda ya tiene 7 años en el poder. ¿Y qué ocurre con esta izquierda en el poder? Matan a Manso. ¿Y qué ocurre con esta izquierda en el poder? Hay una marcha de la Generación Z y narco gobierno. Esto ocurría con el PRI. Mataron a muchos mansos con el PRI. Esto ocurría con el PAN. Me voy a ir con Calderón. Calderón sacó al ejército a la calle y empezó la guerra contra el narco, a petición, por cierto, involucrado en el tema de Lázaro Cárdenas Batel. No nada más fue Calderón. Lázaro Cárdenas lo pidió porque Michoacán ya estaba ingobernable. O sea, no son procesos automáticos, pero estoy dando referentes específicos nada más. Ya ocurría lo de Manso,
ya había elementos de narcogobierno. Son temas viejos, no acaban de llegar junto con Morena. A lo que voy es que esos elementos viejos de alcaldes asesinados, de narcos gobiernos, de protestas ciudadanas, existían cuando no teníamos democracia y existen ahora que tenemos democracia. Aquí el punto es este, en mi opinión, Guillermo. ¿A dónde nos ha llevado la democracia? Esa es mi pregunta fundamental. Y mi respuesta es, en temas como seguridad, en temas como autoritarismo, en temas como una libertad de expresión que genera confrontamiento, seguimos atrasados. Indiscutiblemente coincido contigo en algunas cosas, José Luis. Lo que sí vemos es un país ensangretado. Un país, por ejemplo, Michoacán ayer ardía por completo con los bloqueos, la quema de autobuses, la quema de automóviles, la violencia como resultado de lo que se vive. La marcha, en donde hay dos puntos de vista, en donde el gobierno federal acusa a los jóvenes de violencia por las actitudes asumidas durante la marcha. Y también hay videos, hay fotografías en donde los jóvenes son agredidos salvajemente por elementos policiales. Entonces, son dos elementos que hay que analizar completamente. Lo que sí vemos es que tenemos un país que ya se acostumbró, o lo quieren que se acostumbre a que tenemos que pagar derecho de piso para trabajar. Los cárteles se han apoderado de algunas entidades y pueblos por completo. Ya estamos cansados, queremos paz, queremos tranquilidad. Acayucan, donde tú vives, todos los días hay un hecho delictivo porque alguien se negó a pagar, porque lo amenazaron, le fueron a quemar su negocio o lo asesinaron. Entonces, antes, es cierto, el narcotráfico es un problema viejísimo, lo vemos, tenemos libros, conocemos parte de la historia, pero ahora Paso México del droga. Hoy es consumo, fabricación y tráfico, pero se agrega a ello lo que son las extorsiones, se agrega lo que es el narcotráfico, trata de mujeres, trata de ilegales, o sea, se meten con la sociedad civil y los narcotraficantes o los cárteles completamente tienen bajo control a muchos pueblos, en donde ellos imponen precios de alimentos, de básicos, de todo, a los limoneros, a los aguacateros, a donde quiera, imponen los precios y quien se salga del huacal lo asesina. Hay una pequeña diferencia que vemos y queremos que se haga realidad. El gobierno de Peña Nieto fue lleno de corrupción también, pero tuvo el valor de meter a la cárcel a 7, 8 gobernadores. Algo que no vemos ahorita con Morena. En Morena hay denuncias a nivel internacional, denuncias. El panorama que se tiene, la imagen y toda esa cuestión es narcotráfico, 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 narcotráfico. Y el gobierno sigue solapando a los elementos que están denunciados. ¿Qué vaya a pasar después? ¿Quién sabe? Pero protege a los delincuentes que han sido denunciados. Bueno, retomo la idea de hace un momento de mi argumento anterior para ser todavía más puntual, más específico. Me parece que estamos viviendo consecuencias de procesos históricos muy antiguos, muy añejos, que siguen vivos en materia de corrupción, en materia de presencia en el narco. Pero todo eso de lo que se acusa a los gobiernos anteriores está vigente. Con 7 años de la izquierda en el poder, la izquierda no ha podido atender estas problemáticas nacionales. Y no solo no ha podido la izquierda Morena, la Cuarta T, Claudia, López Obrador, no solo no han podido,
atender estos reclamos, sino que, retomo esta idea que tú planteas, Guillermo, se ha impuesto la impunidad. La impunidad que ya existía en este sexenio anterior y ahorita ha crecido. Hay casos muy específicos, el caso de la barredora, por ejemplo, en Tabasco, el caso del gobernador de Sinaloa, el caso de la incapacidad gubernamental en Michoacán, el caso, como bien plantea Guillermo, de delitos que duelen y que no se frenan, los feminicidios, las desapariciones de personas. Hay un discurso oficial, insisto, no es nuevo, esto es añejo, así nos ha tratado siempre el gobierno, pero así nos sigue tratando, ese es el punto, como si fuéramos estadísticas. Yo me llamo José Luis y tengo piel, no soy una estadística, ni quiero ser una estadística. Y entonces, de pronto nos dicen, había 100 asesinatos diarios. Ahorita ya nada más tenemos 50 asesinatos diarios o 70 asesinatos diarios. Así que ha bajado un 30% la lista de homicidios dolosos. Bueno, esa lista tiene apellidos y tiene nombres, son seres humanos. Pero por otra parte, el mismo gobierno nos da el dato, solamente que no lo menciona en su discurso. Tenemos, había 50 desaparecidos, ahora tenemos 70 desaparecidos. Entonces, hablando de estadísticas, que yo insisto, no quiero ser estadística, por un lado, bajaron los asesinatos dolosos, pero por otro lado, se incrementaron las desapariciones. Entonces, aquí el punto es, para efectos de un discurso, las estadísticas permiten un resumen, como si los seres humanos fuéramos un resumen. Pero el sentir en la calle, el sentir en las casas, el sentir en las familias, es lo que se manifestó el 15 de noviembre. Indiscutiblemente, pues José Luis, el tiempo se nos fue. Agradecemos a Sonia Vázquez que haya estado con nosotros, a Empedocles Gutiérrez, Cirilo Cacho. Dice, el problema no es el sistema político, el problema es la tribu que lo tiene en su poder y amenaza con no desaparecer. Coincidimos, en otras palabras, una dictadura es lo que pretenden hacer. Hay un libro una película que se llama La dictadura perfecta, que se la dedicaron al PRI hace algunos años, pero pues hoy se está repitiendo la historia con otros personajes, con otro color, pero desgraciadamente México estamos mal. Yo quiero hacer una reflexión y quiero invitar al público que nos ve, a la gente. Si no coincides conmigo, lo acepto, lo respeto, pero tenemos que reflexionar, tenemos que ver, nosotros de la generación de los 50, de los 60, ya hicimos gran parte de nuestra vida, ya estamos más para allá que para acá. Ahorita están nuestros hijos en el sector productivo, pero ¿qué país le vamos a dejar a nuestros nietos si no reflexionamos el voto? Estamos vendiendo el voto por dádivas que, por ejemplo, ayer veía un comentario de una mujer. El gobierno, a través de los programas sociales, regala dinero a lo bestia. El país está súper endeudado, lo que se hizo en décadas de deuda de los gobiernos del PRI y del gobierno del PAN. Lo vino a hacer en 7 años, a duplicar la deuda, el gobierno actual. Estamos súper endeudados. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Cuando ya se pierda la confianza a México y ya no haya préstamos para el país. Cuando ya no haya dinero, cuando ya no haya dinero para regalar a través de sus programas sociales, cuando haya una sociedad conformista, porque eso es lo que se están tratando de hacer, una sociedad conformista, cuando nos decían, si ya tienes unos par de zapatos, ¿para qué quieres más? ¿Sí? Cuando nos empezaron a dividir desde el primer momento en decirnos chairos o fifís, ¿estás contra o estás a favor? Nos dividieron. Hay que reflexionar.
tenemos que reflexionar para poder hacer un cambio en nuestro país, pero que verdaderamente beneficie al pueblo, a las clases necesitadas. Lo que se reciben ahorita a través de programas sociales, que son 100 pesos diarios, los gastan la gente para ir a comprar medicamentos, porque no hay medicamentos ni en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en Petróleos Mexicanos, en ninguna de las instituciones. Esos 100 pesos es para lo que sirve a las personas de la tercera edad. Y a los jóvenes estudiantes que reciben una beca, pues estudien verdaderamente, porque hay muchos que están recibiendo y no la merecen por la sencilla razón. No estudian, tienen malas calificaciones. En nuestra época, el obtener una beca era un reconocimiento al esfuerzo de estudio. Podemos seguir haciéndose. Esto es un ejercicio y lo único que hay que reflexionar. Fíjate, Memo, rápidamente, hablando de la deuda, con Vicente Fox se quedaron 2 billones, con B grande, billones. Un billón es 1 millón de millones. 2 billones de pesos de deuda. Con Felipe Calderón se heredaron 5 billones de deuda. Con Enrique Peña Nieto, cuando concluye su gobierno, ya teníamos 10 billones de deuda. Cuando concluye el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la deuda sube de 10 a 17 billones de pesos de deuda. O sea, subió un 70% la deuda, de 10 a 17 con López Obrador. Y con Claudia Sheinbaum, este presupuesto del 2026, el próximo año, es un presupuesto de 11 billones de pesos. De esos 11 billones de pesos, casi 1 billón de pesos es para programas de bienestar. ¿De dónde va a salir el dinero para poder gastar estos 10 billones? Parte de ese dinero viene de los impuestos que todos pagamos. Parte de ese dinero viene de la deuda. Es decir, se va a incrementar la deuda. No lo queremos ver, no lo veamos. Los datos están ahí. Rápidamente les doy otro nuevo dato, que son datos duros. Un proyecto de ampliación de la carretera de Córdoba a Orizaba, Ciudad Mendoza, por 5,000 millones de pesos, que este 18 de noviembre ya se tenía que decir, esta empresa ganó el concurso, se va a ampliar esta carretera por donde pasan miles de millones de autos. Se canceló esta obra porque ese dinero se va a aplicar a la zona afectada de la zona norte. Qué hermoso, porque la gente de la zona norte está verdaderamente necesitada. Acabo de narrar la tragedia que están viviendo. Sin embargo, a mí me ocurre una duda, Memo. ¿Por qué tener que cancelar una obra para atender un desastre cuando sabemos que esos desastres ocurren año con año? Y entonces mi duda es, ¿no debería de haber dinero para prevenir esas atenciones? Y mi otra duda es, ¿existía el Fonden? Para eso existe el Fonden. Claro, lo quitaron porque era un nido de corrupción. El presidente López Obrador lo quitó y dijo, era un nido de corrupción el Fonden. Adelante, pues. La pregunta es, ¿qué fue lo que se creó en lugar del Fonden? ¿Dónde está la nueva institución que ya no es corrupta? Porque ya la está manejando el nuevo gobierno de la 4T. Ya no es corrupta, pero tiene dinero para prevenir. Me pregunto dónde está, porque ahorita acaban de quitarle 5,000 a esta carretera para metérselo acá. Ahí está la duda, pues. Efectivamente, así va a seguir ocurriendo. Mientras no reflexionemos, nos vamos a seguir quejando solamente. El país se va hundiendo. Ya no lo hagamos por nosotros. Los padres de familia, los abuelos, siempre hemos pensado en nuestras generaciones. Yo les invito a reflexionar
por nuestros nietos. ¿Qué país les vamos a dejar? Nos vamos, José Luis. Gracias, nuevo, pásela bien. Muchas gracias, Agencia Noticias Nuevo Siglo, Guillermo Gutiérrez Arias. Gracias.